Buenas noches, bienvenidos, queridos estudiantes, al tercer espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana con las actividades? Esta semana está muy interesante porque estamos viendo literatura en lenguas indígenas, también los movimientos literarios. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme mientras les comparto la pantalla. Ahí va, ya va cargando. También quería comentarle a la persona que tiene de nombre Motorola Moto que por favor ponga su nombre para saber quién es. Miguel dice en el chat, buenas noches a todos. Y Rubén dice, hola, buenas noches, asesora y compañero. Buenas noches a todos. Muy bien. Vamos a ver cuál va a ser nuestro programa para la sesión de hoy. Primero vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre las frases que representan a un movimiento literario, ya que este ejercicio es parte de su actividad integradora 3. Luego vamos a aprender un poco sobre las lenguas indígenas de México, luego sobre las características de la literatura prehispánica, en específico la mexica y la maya. Y al final también haremos una actividad sobre el sentido de la vida. Elena dice, hola, buena noche. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Primero, en su actividad integradora 3, si lo recuerdan, les piden que encuentren frases que representen al movimiento literario del texto que estamos leyendo y las deben incluir en su actividad. Estas frases las pueden encontrar en el texto literario y deben representar alguna característica del movimiento literario al que pertenece el texto. Vamos a hacer una práctica. Aquí en el chat, la persona que dice Motorola Moto dice, hola, buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches, por favor, coméntanos en el chat cuál es tu nombre, si es posible. Ya en cuanto tengamos eso, vamos a empezar nuestro ejercicio. Ya nos contestó. Es Brenda Karen Mejía Martínez. Perfecto, muchas gracias. Hilaria dice, buenas noches, asesora Frida y compañeros. Buenas noches, Hilaria. Muy bien, ahora sí vamos a hacer nuestra práctica de estas frases de movimientos literarios. Vamos a leer una fábula que pertenece a un libro medieval llamado El Conde Lucanor, escrita por don Juan Manuel. Este libro pertenece al movimiento literario de la Edad Media, la literatura medieval. Este tipo de literatura se caracterizaba por incluir temas religiosos y enseñanzas morales. Entonces vamos a ver si en este texto literario encontramos una frase relacionada con temas religiosos o con enseñanzas morales. Vamos a leer el cuento. Cuento 4. Lo que al morirse dijo un genovés a su alma. Ahí está. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le contaba lo siguiente. Patronio, gracias a Dios, yo tengo mis tierras bien cultivadas y pacificadas, así como todo lo que preciso según mi estado y por suerte, quizás más, según dicen mis iguales y vecinos, algunos de los cuales me aconsejan que inicie una empresa de cierto riesgo. Pero aunque yo siento grandes deseos de hacerlo,
Por la confianza que tengo en vos, no lo he querido comenzar hasta hablaros, para que me aconsejéis lo que deba hacer en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que hagáis lo más conveniente, me gustaría mucho contaros lo que le sucedió a un genovés. El conde le pidió que así lo hiciera. Patronio comenzó. Señor conde Lucanor, había un genovés muy rico y muy afortunado, en opinión de sus vecinos. Este genovés enfermó gravemente y notando que se moría, reunió a parientes y amigos, y cuando estos llegaron, mandó llamar a su mujer y a sus hijos. Se sentó en una sala muy hermosa desde donde se veía el mar y la costa. Hizo traer sus joyas y riquezas, y cuando las tuvo cerca, comenzó a hablar en broma con su alma. Alma, bien veo que quieres abandonarme, y no sé por qué, pues si buscas mujer e hijos, aquí tienes unos tan maravillosos que podrás sentirte satisfecha. Si buscas parientes y amigos, también aquí tienes muchos y muy distinguidos. Si buscas plata, oro, piedras preciosas, joyas, tapices, mercancías para traficar, aquí tienes tal cantidad que nunca ambicionarás más. Si quieres naves y galeras que te produzcan riqueza y aumenten tu honra, ahí están, en el puerto que se ve desde esta sala. Si buscas tierras y huertas fértiles, que también sean frescas y deleitosas, están bajo estas ventanas. Si quieres caballos y mulas, y aves y perros para la caza y para tu diversión, y hasta juglares para que te acompañen y distraigan, si buscas casa suntuosa, bien equipada, con camas y estrados, y cuantas cosas son necesarias, de todo esto no te falta nada. Y pues no te das por satisfecha con tantos bienes, ni quieres gozar de ellos, es evidente que no los deseas. Si prefieres ir en busca de lo desconocido, vete con la ira de Dios, que será muy necio quien se aflija por el mal que te venga. Y vos, señor conde Lucanor, pues gracias a Dios estáis en paz, con bien y con honra. Pienso que no será de buen juicio arriesgar todo lo que ahora poseéis para iniciar la empresa que os aconsejan, pues quizás esos consejeros os lo dicen porque saben que, una vez metido en ese asunto, por fuerza habréis de hacer lo que ellos quieran y seguir su voluntad, mientras que ahora que estáis en paz, siguen ellos la vuestra. Y quizás piensan que de este modo podrán medrar ellos, lo que no conseguirían mientras vos viváis en paz, y os sucedería lo que al genovés con su alma. Por eso, prefiero aconsejaros que, mientras podáis vivir con tranquilidad y sosiego, sin que os falte nada, no os metáis en una empresa donde tengáis que arriesgarlo todo. Al conde le agradó mucho este consejo que le dio Patronio. Obró según él y obtuvo muy buenos resultados. Y bueno, ahí continúa la historia, pero hasta ahí lo dejamos. ¿Qué les pareció? ¿Encontraron alguna frase que represente a la literatura medieval? Puede ser una frase relacionada con la religión o una frase sobre enseñanzas morales o algún otro aspecto que consideren que represente a la literatura medieval. Coméntenme si encontraron alguna frase. Hilaria dice, vete con la ira de Dios. Esa es una. Muy bien, exactamente. Vemos que en varias partes del texto se menciona a Dios. Vete con la ira de Dios es una de esas frases. También menciona, gracias a Dios, estáis en paz. Gracias a Dios, yo tengo mis tierras bien cultivadas. Entonces sí, esta mención de Dios es algo que era muy frecuente en la literatura medieval. Por lo tanto, vete con la ira de Dios sería una frase representativa de el movimiento literario medieval. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esta actividad, ¿tienen alguna duda sobre esta parte de la actividad 3?
Parece que en el chat no hay dudas por ahora. Bueno, entonces podemos continuar con nuestro siguiente tema. Esperen, Elena Victoria está levantando la mano. Sí, cuéntanos, Elena. Asesora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Sí. Ahí dice que la presentación la tenemos que hacer en PowerPoint o en diapositivas de Google. ¿La podemos hacer en Canva? Sí, también está bien en Canva, si lo prefieren. Sí, lo único importante es que cumplan con todos los requisitos que les piden y con la cantidad de diapositivas que les piden. Está bien, Canva. Gracias. No, de nada. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con las lenguas indígenas en México. Muy bien, de acuerdo con el INALI, las lenguas indígenas se pueden catalogar según su familia lingüística. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas que tienen semejanzas en sus estructuras lingüísticas y en su vocabulario. Esto sucede porque tienen un origen histórico en común. Después tenemos el concepto de agrupación lingüística. Esto se refiere a una lengua indígena, por ejemplo. Y aquí se define como conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. Por ejemplo, el náhuatl sería una agrupación lingüística. Después tenemos las variantes lingüísticas. Estas son formas de habla que presentan diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística y que implica para sus usuarios una identidad sociolingüística que contrasta con la identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes. Variante lingüística es lo que conocemos como dialecto. Es decir, el náhuatl es la lengua y, por ejemplo, el náhuatl que se habla en Milpa Alta es una variante lingüística o dialecto. Y, por ejemplo, los que hablan el náhuatl de Milpa Alta entienden el náhuatl de Tlaxcala, por ejemplo. Aunque tengan algunas diferencias, se entienden entre sí. Esos son los diferentes dialectos de una lengua. Y bueno, esa era la distinción que quería hacer. Entonces recordemos que todas las lenguas indígenas de México son lenguas, no dialectos. Y aquí tenemos un mapa de las familias lingüísticas de México. Aquí tenemos la álgica de color vino, luego la yutonagua está en color verde, la cochimí yumana que está en color verde claro, la familia lingüística seri está en rojo, la otomangue que está en rosa, la maya que está en amarillo, la totonaco tepehuua que está en color naranja, la tarasca en color azul oscuro, la mixe zoque de color azul, la chontal Oaxaca de color azul clarito y la guave que está de color morado. Y bueno, cuéntenme de quienes asistieron aquí. Algunos hablan una lengua indígena. Y de ser así, podrían compartirnos, no sé, alguna palabra o frase. Sería muy, muy interesante. O también si están aprendiendo alguna lengua indígena, sería muy interesante que nos compartan una frase o una palabra que sepan. Ya vi en el foro aprendiendo que algunos hablan lenguas indígenas. Hilaria dice en el chat, yo asesora, hablo el chol. Wow, eso es muy interesante. ¿Nos podrías compartir alguna frase o alguna palabra?
Y mientras esperamos, ¿alguien más le gustaría compartir alguna frase o palabra en alguna lengua indígena? También mientras se van animando a compartirnos, aquí les voy a compartir lo que yo estoy tratando de aprender, que son algunas frases del náhuatl. Por ejemplo, Ken Otitlatwili, que significa ¿cómo amaneciste? Y también esta frase dice Kuali Tlazocamati, que significa bien, gracias. Y esta frase, Amo wel Kuali, que significa no muy bien. Y bueno, esas son las frases que estoy tratando de aprender ahora del náhuatl. Hilaria nos dice en el chat, de hecho, aquí tengo un libro de literatura en lengua chol de Chiapas. ¡Guau! Eso es muy interesante. ¿Podrías compartirnos tal vez algún fragmento literario que tengas en tu libro? Hilaria dice, gracias en chol es wocolix. Oh, muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartirlo y vamos a tratar todos de recordarlo, esta palabra, wocolix, wocolix. Perfecto. Muy bien. Hilaria dice, ¿lo leo, asesora? Sí, sería muy bonito si pudieras leerlo. Gracias. Ah, y Redmi nos dice, buenas tardes, compañeros y tutora. Buenas tardes. Por favor, recuerda escribir tu nombre en el chat para tener también tus apellidos. Gracias. Mientras tanto, te escuchamos, Hilaria, si nos quieres leer un fragmento en chol. Buenas noches, asesora y compañeros. De Buenas hecho, que noches. tengo uno que según es un Adelante. consejo. Ahorita se lo leo en chol y se lo traduzco en español. Dice así, Machme agualeñ hini uma balakpil. Y en español, no te burles de las personas que no saben hablar. Las personas mudas, sordas, o ¿cómo es que se dice? Sordomudas. Sí. Ah, muy bien, muy bonito este consejo y se escucha muy bonito en chol. Muchas gracias por compartirlo. Esto siento que enriquece mucho esta sesión de hoy que es de lenguas indígenas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría compartir alguna frase o palabra que sepan en lengua indígena? Mientras tanto, en el chat, Redmi dice, mi nombre es Alonso Torres Hernández. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si alguien más conoce alguna palabra o frase, pueden comentarlo en el chat o activar su micrófono. Y si no es así, mientras tanto, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es la literatura prehispánica. La literatura prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario que surgieron en el continente americano antes de la llegada de los españoles. Y la mayoría de esta literatura pertenece a la tradición oral. Veamos algunas características de la literatura prehispánica. Era oral, por lo tanto se transmitía de generación en generación, aunque también había textos sagrados, rituales poéticos y dramáticos que se transmitían por medio de escritura pictográfica, como la que podemos ver en la imagen. Otra característica es que era anónima la mayoría de las veces. Y bueno, algunos elementos que eran muy frecuentes en la poesía prehispánica son la metáfora, el paralelismo y el difracismo. Vamos a ver cada uno. La metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Ya veíamos la metáfora en las sesiones pasadas.
Luego tenemos el paralelismo, que es una figura retórica de repetición, utilizada sobre todo en la poesía, y consiste en que encontramos la misma estructura en diferentes partes de un texto. Por ejemplo, se repite una misma frase o se repite una misma palabra al final del verso. Luego tenemos el difrasismo, que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se complementan en el sentido. Por ejemplo, a sangre y fuego, que significa la guerra. Y por ejemplo, contra viento y marea, que se refiere a la navegación. Entonces vemos, son dos palabras que significan otro concepto. Muy bien. Ahora vamos a ver en específico cuáles eran las características de la literatura mexica. Su finalidad era preservar los saberes a través de las generaciones. Los temas principales eran la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales. También predominaba la poesía, que muchas veces tenía un fondo esotérico. La prosa, en cambio, tenía un propósito didáctico, buscaba enseñar algo a los jóvenes muchas veces. Y también tenemos teatro, el cual se llevaba a cabo con danzas, rituales y canciones. Aquí tenemos un mensaje en el chat. Alonso nos está compartiendo unas palabras en una lengua indígena. Dice, a ver si lo pronuncio bien. Jimena, Jimichoti, Jihuetza, una Jinemili, Jinesnemi, y significa levántate, respira, sonríe y sigue adelante. Oh, muy interesante. Muchas gracias por estas palabras. Perdón por mi mala pronunciación. ¿Qué lengua es? Una lengua indígena. Ah, muy interesante. Tal vez sea náhuatl. Vamos a investigarlo. Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy bonito. Muy bien. Entonces, sí, estábamos revisando las características de la literatura mexica. Una característica es que los poetas expresaban su respeto a los dioses a través de la poesía. Otro de los temas es la creación del universo, la exaltación de los héroes, la amistad, el amor, la vida y la muerte. Estos eran sus principales temas. Y ahora, ¿qué les parece si leemos un poema originalmente escrito en náhuatl y perteneciente a la zona de Chalco? Aquí tenemos la traducción. Un canto oyó mi corazón. Lloro, soy infeliz con las flores. Hemos de dejarlas aquí en la tierra. Solo las tenemos en préstamo. Tenemos que ir a su casa. Hágame yo un collar con variadas flores. Estén en mi mano, sean mi guirnalda. Hemos de dejarlas aquí en la tierra. Solo las tenemos en préstamo. Tenemos que ir a su casa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este poema? ¿Cuál creen que sea el tema de este poema? ¿Puede ser alguno de estos temas que estábamos viendo o creen que sea otro? Hilaria nos escribió M. Creo que falta una parte del mensaje. Linda dice, yo creo que habla sobre la muerte o el romanticismo. Sí, muy interesante. Yo creo que sí habla sobre la muerte
ya que está mencionando que va a dejar a las flores ahí en la tierra, ¿no? Quizás sí es como una metáfora de que va a morir. Y, a ver un momento, tenemos otra opinión. Brenda dice que trata sobre la vida, y también yo creo que es muy cierto, ya que está hablando de aprovechar el tiempo mientras estemos vivos, aprovecharlo pues apreciando la naturaleza, las flores, haciéndonos un collar de flores para apreciarlas y recordar que solo están en préstamo. Hilaria dice, habla de la reflexión de la vida, que hay que vivir feliz. Exactamente, muy de acuerdo, hay que vivir felices apreciando lo que hay en nuestro entorno, sobre todo la naturaleza. Muy bien. Y como mencionábamos, pues sí encontramos aquí una metáfora de que las flores hay que dejarlas en la tierra, que sería metáfora de muerte. Y bueno, no sé si lo notaron, pero también tenemos un paralelismo. Se repite esta frase, solo las tenemos en préstamo, tenemos que ir a su casa. Y aquí otra vez, solo las tenemos en préstamo, tenemos que ir a su casa. Este sería el paralelismo del cual estábamos hablando. Muy bien, entonces vamos ahora, antes de pasar a la literatura maya, vamos a nuestro segundo enlace de nuestra sesión de Zoom para que no se nos vaya a interrumpir nuestra sesión. ¿Qué les parece? Muy bien, ahorita nos vemos.